Estábamos terminando nuestra jornada cuando mi compañero dejó caer una herramienta. Me miró y me dijo que no iba a ponerse ese traje de nuevo y que no iba a trabajar sobre tiempo para recoger una herramienta. Dijo que iba a aguantar la respiración, bajar y subir inmediatamente. La verdad es que recogió la herramienta, pero no llegó hasta la escalera, sino que se desmayó. Lo llamé, pero no respondió. Fue difícil dejarlo allí, pero tuvimos que reunir el equipo de rescate. Y cuando lo sacaron del lugar y vi su cara, supe que hasta allí había llegado todo para él. No parece justo. Después de que habíamos trabajado juntos durante 8 años en mantenimiento, dejó a su esposa con una hija y un niño de brazos. Nadie puede reemplazar la vida de una persona. Imagínese el quedar atrapado en una alcantarilla llena de dióxido de carbono. El quedar sepultado por aserrín. O el estar dentro de un tanque de refinería cuando estalla en llamas. Accidentes fatales como estos han sucedido en la vida real, pero pudieron ser evitados siguiendo los reglamentos establecidos para los espacios cerrados que requieren permiso. Este programa lo ayudará a identificar los espacios cerrados que requieren permiso y sus peligros. Un programa de permiso seguro, como un permiso, lo ayuda a trabajar con seguridad en un espacio cerrado y el entrenamiento y los deberes de un equipo para trabajar en espacios cerrados. Un espacio cerrado es aquel en que un trabajador puede entrar y efectuar un trabajo. Tiene entradas y salidas limitadas, y no está diseñado para ser ocupado permanentemente. Algunos ejemplos son los reactores, tanques, silos, calderas, alcantarillas y tuberías. Debido a su tamaño, forma y su potencial de peligro, hay consideraciones especiales que los trabajadores que entran en ellos deben tomar. Para proteger al trabajador se han desarrollado programas para identificar los espacios cerrados que son peligrosos. Estos espacios cerrados, con peligros reconocidos, se convierten en espacios cerrados que requieren permiso de entrada. Todo espacio que requiere permiso tiene una o más de 4 características. Primero, tiene el potencial de contener o contiene una atmósfera peligrosa. Segundo, contiene un material que puede sepultar al trabajador. Tercero, tiene una configuración interna que puede atrapar o asfixiar al trabajador, por ejemplo con paredes en forma de embudo o por un piso inclinado que conduce a un lugar más estrecho. Cuarto, contiene cualquier otro peligro reconocido a la salud o a la seguridad del trabajador. Ahora veamos qué es lo que hace que estos espacios cerrados sean tan peligrosos. Primero está la atmósfera. El aire no circula fácilmente en estos lugares y los vapores inflamables o tóxicos se pueden acumular. Aún el aire limpio puede ser mortal si no tiene suficiente oxígeno para la respiración. Por eso se ha definido como entrada al espacio cerrado el pasar cualquier parte del cuerpo por la entrada al espacio. Al entrar, usted está siendo afectado por la atmósfera y otros peligros del lugar, lo cual significa que puede estar en peligro. Otros peligros son causados por el espacio limitado. En los tanques y silos siempre existe el peligro de ser sepultado o sofocado, ya sea el hundirse en un líquido o quedar sepultado por sólidos pulverizados como el aserrín o granos. El movimiento inesperado de una máquina es un peligro mayor en un espacio cerrado porque es más difícil apartarse del peligro. Las heridas causadas por los cortocircuitos, las caídas y la fatiga causada por el calor son más comunes en estos lugares. A veces el diseño del espacio cerrado en sí es peligroso. Han habido trabajadores que han quedado atascados en las partes angostas del espacio cerrado y se sofocaron porque no podían mover el pecho para respirar.
Las dificultades para entrar y salir de los espacios cerrados hacen que todos estos peligros sean más serios, y en una emergencia puede ser difícil para los rescatadores efectuar su labor. El primer paso en un buen programa de permiso es evaluar cada espacio cerrado y determinar cuáles tienen que ser clasificados como espacios que requieren permiso de entrada. Los empleadores deben alertar a los trabajadores sobre estas áreas con avisos u otros medios y colocar barreras para prevenir la entrada desautorizada. Tome estas advertencias seriamente. El próximo paso es identificar los peligros específicos de cada área antes de entrar. El empleador debe desarrollar métodos para controlar estos peligros y entrenar a los empleados para que sigan los procedimientos de seguridad en el trabajo y en la entrada. También proveerá el equipo de seguridad apropiado y debe verificar que los servicios de emergencia estén disponibles. Los contratistas deben estar informados sobre los peligros y medidas de control requeridos y quedan responsables de usar los procedimientos correctos de trabajo y entrada. Al identificar los peligros, es importante entender que las condiciones en un área de permiso pueden cambiar. A veces el trabajo en sí lo hace más peligroso. Por ejemplo, la soldadura u otros trabajos con calor consumen el oxígeno del espacio cerrado y también pueden liberar materiales tóxicos o inflamables absorbidos por las paredes. El lijado o el raspado de pinturas puede despedir sustancias inflamables o tóxicas. A veces los trabajadores traen materiales potencialmente peligrosos al área, tales como solventes y limpiadores, sin pensar en los riesgos. Aún el trabajo fuera del espacio puede hacer más peligrosa la condición en el interior. Por ejemplo, el trabajo en áreas cercanas puede producir vapores dañinos que se acumulen en el área de permiso. O el trabajo con calor fuera del espacio cerrado puede aumentar el peligro adentro. La clave para un programa seguro de permiso de entrada es el permiso en sí. El permiso es un documento que procura el planeamiento ordenado para la entrada y el trabajo en el espacio cerrado, y provee una autorización por escrito para trabajar en estos espacios. Debido a que los peligros varían en cada lugar de trabajo, cada compañía puede escoger el formato específico del permiso. Cualquiera que sea el formato, el permiso siempre identifica los peligros del espacio y lista las medidas de seguridad usadas para controlarlos antes de entrar y a lo largo del periodo de trabajo. Cualquier trabajo con calor en estas áreas requiere una autorización especial, que puede ser un permiso separado para trabajos con calor o una adición a su permiso básico. Veamos algunos detalles de un permiso de entrada típico. El permiso debe incluir la siguiente información. Debe identificar el área de permiso, el propósito de la entrada, la fecha y la duración autorizada del permiso. El permiso debe identificar a todos los empleados autorizados para entrar al espacio cerrado y listar por nombre a los ayudantes y a los supervisores de entrada. También debe tener un lugar para el nombre y la firma del supervisor de entrada autorizando la entrada y el trabajo. El permiso también debe identificar los peligros del espacio, los métodos para aislar, eliminar o controlar los peligros antes de entrar, las condiciones aceptables de entrada, los resultados de la prueba atmosférica con las iniciales de quien la realizó, los servicios de emergencia y rescate disponibles y los medios para contactarlos, los procedimientos de comunicación entre el ayudante y el entrante, el equipo necesario para la entrada y trabajos seguros, como el equipo de protección personal, equipo de prueba, sogas y arneses, y cualquier otra información que garantice la seguridad de la entrada y el trabajo. Antes de entrar a trabajar en él, el espacio que requiere permiso debe ser aislado para impedir el escape de energía o materiales potencialmente peligrosos.
Este aislamiento se hace a menudo tapando o sellando los tubos, o desconectando las tuberías y tapando las salidas. Otras formas de prevenir escapes de energía incluyen el desconectar los circuitos eléctricos, desacoplar las uniones mecánicas y asegurar las partes móviles. Una vez que el espacio ha sido aislado, verifique que se mantenga en este estado siguiendo las reglas de aseguramiento y colocación de avisos de su compañía. La limpieza del espacio de permiso es necesaria para eliminar los residuos y vapores peligrosos. Según los materiales presentes, el mejor método para limpiar es el enjuagar, restregar, el lavar con vapor, el purgar el espacio o neutralizar la atmósfera. Su compañía escogerá el procedimiento más apropiado para cada situación en su trabajo. La ventilación mecánica de un espacio cerrado con ventiladores portátiles ayuda a controlar una atmósfera peligrosa. Empiece a ventilar el espacio con buena anticipación, para que la calidad del aire sea aceptable antes de entrar. Recuerde, los espacios cerrados no son uniformes en su diseño. Verifique que todas las áreas estén bien ventiladas. Si los peligros atmosféricos pueden reaparecer, mantenga los ventiladores operando mientras que el espacio esté ocupado y tenga un generador listo en caso de que falle la fuente primaria de energía para los ventiladores. Las pruebas atmosféricas son una parte importante para verificar que el espacio no es peligroso. Use solo el equipo aprobado y mantenga y calibre todo instrumento de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Los expertos recomiendan que las primeras pruebas se realicen desde afuera, antes de entrar al espacio. Pruebe todas las áreas y niveles del espacio, ya que los vapores peligrosos más pesados se acumularán en el fondo, mientras que los más livianos ascenderán. En cualquier espacio que requiera permiso de entrada, lo primordial es comprobar si hay suficiente oxígeno para respirar. Si la concentración atmosférica es menor al 19.5%, el aire estará deficiente de oxígeno. Si la concentración es mayor al 23.5%, la atmósfera está enriquecida de oxígeno, lo cual aumenta la probabilidad de que ocurra un incendio. Después de la prueba de oxígeno, examine la inflamabilidad, la cual se debe medir en términos del límite inferior o LFL. El LFL es el límite inferior al cual una sustancia inflamable entra en una combustión sostenida. Una atmósfera es peligrosa si contiene un vapor o gas de más del 10% de su LFL o si hay una concentración de partículas combustibles que iguala o excede su LFL. Una concentración de polvo que bloquea la visión a 1,5 metros puede considerarse como peligrosa. La tercera prueba es la de toxicidad. Si usted sabe que hay sustancias peligrosas que han sido almacenadas en el espacio cerrado, utilice el detector apropiado para examinar el espacio. La toxicidad de la mayoría de los materiales se mide en términos del límite de exposición permisible o PEL. Esta es la concentración de la sustancia tóxica en el aire a la cual un trabajador puede ser expuesto sin problemas durante una jornada de 8 horas. En un espacio cerrado, cualquier concentración de una sustancia peligrosa por encima del PEL o de otros límites es altamente peligroso. Cuando la atmósfera de un espacio que requiere permiso es peligrosa según cualquiera de estas examinaciones, el peligro debe ser controlado antes de entrar. Y esto usualmente se hace con la ventilación. Si se está utilizando la ventilación, reexamine la atmósfera con el ventilador en funcionamiento. Si un espacio ha sido desocupado, reexamine la atmósfera antes de entrar de nuevo. Y para evitar que la atmósfera se torne peligrosa durante el trabajo, examínela periódicamente o continuamente. Si las condiciones se tornan inaceptables, evacúe el área inmediatamente. El permiso debe ser cancelado y el trabajo debe detenerse hasta que el problema esté solucionado. En lugares donde la fatiga por el calor es factible,
haga una examinación con un termómetro que mida el efecto de la temperatura y de la humedad. Estas examinaciones indicarán cómo ajustar los ciclos de trabajo y descanso para evitar un accidente causado por el calor. Muchos permisos listan las herramientas eléctricas, luces y aparatos de seguridad requeridos. Algunos equipos son a prueba de chispas para evitar fuegos. Otras medidas incluyen bajo voltaje, herramientas a prueba de chispas, interruptores del contacto a tierra y el contacto a tierra del contenedor. Otros equipos proveen una forma segura de entrar y salir del espacio. En algunos casos, las plataformas para detener una caída son necesarias. El permiso debe listar los equipos de protección personal necesarios para entrar y trabajar con seguridad según los peligros del trabajo que se va a hacer. Estos equipos deben recibir un buen mantenimiento, y usted debe utilizar siempre los equipos especificados en el permiso, ya que es posible que las imitaciones no lo puedan proteger. Por ejemplo, el usar un respirador de filtro en vez del respirador de línea especificado en el permiso le puede costar la vida, ya que estos respiradores no proveen oxígeno en una atmósfera deficiente de oxígeno. Lo único que hacen es filtrar las impurezas del aire. El permiso debe listar los equipos o procedimientos requeridos para la comunicación entre los trabajadores dentro y fuera del espacio. Cuando no es posible comunicarse con la voz, los radios o señales de mano deben usarse, y ya que los asistentes pueden estar atendiendo más de un lugar, una pantalla de video y una estación de control pueden ser necesarias. Los contactos a intervalos preestablecidos pueden detectar si el trabajador está en peligro debido a un cambio de comportamiento, y así el asistente puede ordenar la evacuación o el rescate. Antes de entrar al área de permiso, verifique que los equipos de rescate estén disponibles. Esto incluye una soga conectada al arnés, argollas en las muñecas y equipos de levantamiento para salidas verticales. El permiso indica el equipo de rescate que debe ser contactado, ya sea un equipo que es parte de la compañía o un servicio local. Los sistemas para contactar a estos equipos, tales como los pitos, teléfonos o radios, deben estar a la mano. Los expertos en la seguridad recomiendan que los números de teléfono de emergencia y la ubicación del plan de emergencia por escrito estén incluidos en el permiso. El hecho de que los equipos y servicios de rescate están disponibles antes de entrar puede ser un factor crítico en una emergencia. Pero recuerde, el autorrescate es el mejor método disponible. La entrada con seguridad a un espacio cerrado requiere la cooperación entre el entrante, el asistente y el supervisor. El supervisor de la entrada verifica que las condiciones dentro del espacio son aceptables antes de entrar al espacio. Verifica que el permiso ha sido llenado completamente y lo revisa para asegurarse de que las condiciones aceptables de entrada existan. Luego firma el permiso y solo en ese entonces es permitida la entrada. Si las condiciones se tornan inaceptables, el supervisor debe cancelar el permiso de entrada y ordenar la evacuación. Después de que los peligros y sus causas son identificados, controlados y eliminados, el permiso se otorga de nuevo y el trabajo continúa. El supervisor también es responsable de alejar a todo personal no autorizado del área de permiso. Cuando el trabajo es completado, el supervisor cancela el permiso y concluye la operación. El ayudante o asistente debe mantenerse en su lugar para observar las condiciones y verificar que no hay peligro, y no debe tener ninguna otra responsabilidad que entre en conflicto con su tarea. Así como el entrante, el asistente debe saber cuáles son los peligros del lugar y los síntomas de exposición, para así reaccionar rápidamente si hay un problema.
Parte de su trabajo es el mantener una lista de los entrantes autorizados y debe mantenerse en contacto para monitorizar las condiciones del entrante y ordenar la evacuación. Aleje a las personas no autorizadas del área de permiso y si alguien que no está autorizado entra al área, repórtelo a los entrantes y al supervisor. Su deber más importante es el ordenar la evacuación del lugar si hay un peligro. Ordene la evacuación en cualquiera de las siguientes situaciones. Si observa una condición que no es permitida por el permiso, si nota síntomas de exposición en un entrante, si ve una situación afuera del espacio cerrado que pueda poner en peligro a los entrantes, o si no puede cumplir con su deber por cualquier razón. Si los entrantes deben evacuar el área de permiso, llame al equipo de rescate inmediatamente y efectúe todo rescate sin entrar si le es posible. No entre al espacio cerrado a menos que haya sido entrenado para este tipo de rescate si tiene un compañero que lo releve. Antes de entrar a un área de permiso, usted debe saber qué equipos de protección personal son necesarios y el cómo utilizarlos, los peligros que existen, sus efectos y los síntomas de exposición. Por ejemplo, la falta de oxígeno es un peligro en muchos espacios cerrados. La deficiencia de oxígeno afecta el control de los músculos, de tal modo que no le es posible agarrar una herramienta o una escalera. Cuando el nivel de oxígeno disminuye, usted puede sentir confusión, dificultad para respirar, un timbrar en los oídos y, por último, la muerte. El entrante debe mantenerse en contacto con el asistente, ya que es su contacto con los equipos de rescate. Evacúe el lugar inmediatamente si el asistente ordena la evacuación. Y recuerde, la manera más rápida de salir del peligro es el autorrescate. Si usted inicia una evacuación, notifique al asistente. La pérdida de segundos vitales puede ser evitada si usted está preparado para evacuar el espacio rápidamente y sin ayuda alguna. El trabajar con seguridad en un área de permiso requiere un trabajo en equipo. Todos tienen un deber, desde la persona que autoriza la entrada y se asegura que las condiciones son seguras, al asistente que monitoriza la entrada, hasta el entrante que obedece el permiso y entiende los peligros del espacio cerrado. Si cada miembro del equipo sabe qué hacer y lo hace con responsabilidad, el trabajador que entra al espacio cerrado que requiere permiso saldrá en buena salud.